voy a hacer un ejercicio de aplicación de lo que os he explicado esta mañana, que era el cálculo del área de la región limitada por la gráfica de una función, el eje x, que es la recta y igual a 0, y las rectas x igual a 1 y x igual a e, ¿vale? Lo vamos a poner en práctica haciendo ese apartado. Bueno, primero vamos a hacer el apartado A, que es determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos de la función f de x igual al logaritmo de x elevado al cuadrado. En los extremos, decir las abscisas donde se obtienen y valores que alcanzan. Pues bien, para calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento necesitamos la primera derivada y para los extremos relativos. Hacemos la primera derivada, que sería, esto es una potencia, pero dentro hay un logaritmo, con lo cual tenemos que aplicar la regla de la cadena. La potencia es 2 por el logaritmo de x elevado a 1 menos por la derivada de los dentro. La derivada del logaritmo de x es 1 partido por x. Entonces tenemos 2 por el logaritmo de x dividido por x. Para ver cuándo es positivo y cuándo negativo esa expresión, 2 por el logaritmo partido por x, hacemos los cuadritos esos de los signos que hacemos siempre, y para ello consideramos, o sea, igualamos a 0 el numerador y el denominador de la primera derivada, por separado. Si igualamos a 0 el numerador, en definitiva 2 igual a 0 nada, tendríamos que poner logaritmo de x igual a 0. El logaritmo neperiano es el logaritmo en base e. Si aplicamos la definición de logaritmo, era que la base elevada al resultado, e elevado a 1, es igual, ¿y por qué pongo aquí un 1 si es un 0? Perdón. E elevado a 0, e elevado a 0 es igual a x. Es que en mi mente estaba pensando e elevado a 0 es 1. Y de ahí sale x igual a 1. Si igualo a 0 el denominador, me queda x igual a 0. Pues bien, con estos valores los considero en la recta real. Pongo primero el 0, después el 1, y habría 3 intervalos, de menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a infinito. Lo que pasa es que en este ejercicio es el logaritmo de x. Para que esto tenga sentido, lo de dentro del logaritmo nunca puede ser negativo ni 0, tiene que ser positivo. Con lo cual esto no puede ser, la x tiene que ser mayor que 0. Lo ponía aquí también, que el dominio de definición de la función f era del 0 al infinito, ¿vale? Por eso solo consideramos los intervalos 0, 1 y 1 infinito. Bien. Escribo aquí el valor de la f', que es 2 logaritmo partido por x, y debajo pongo la f. Si consideramos un valor cualquiera del 0 al 1, por ejemplo, la x igual a 0,1, si cogéis la calculadora y sustituís aquí, os va a salir esto negativo, entre positivo, va a salir negativo al sustituir aquí. Si la f' es negativo, significa que la función es decreciente, ¿vale? Del 1 al infinito podéis coger el número que queráis, yo voy a coger el número e, que es 2,7, porque así el logaritmo de ello sé que vale 1, positivo, positivo entre positivo es positivo. Si la primera derivada es positiva, la función es creciente. Por lo tanto, intervalo de decrecimiento de 0 a 1. Intervalo de crecimiento de 1 a infinito. Bien, entonces aquí en x igual a 1 hay un posible mínimo. Posible mínimo, la x igual a 1 y la f de 1. ¿Cuándo será mínimo? Pues será mínimo, lo será, si se cumple dos cosas. Que la f' de 1 sea igual a 0 y que la f de 1 sea un número real. Bueno, pues vamos a verlo. Aquí. La f' de 1 sería 2 por el logaritmo de 1 partido por 1. Estoy sustituyendo en la f', la x
por 1. Como el logaritmo de 1 es 0, 0 entre algo es 0, la f' de 1 es 0, que es lo que tenía que ocurrir. Y ahora la f de 1 es, ¿dónde está la f de x? Aquí. Sería logaritmo de 1 al cuadrado. Esto es 0, al cuadrado es 0. Bien, pues entonces 0 por supuesto pertenece a los reales, que es lo que se tenía que cumplir. La f' de 1 vale 0, la f de 1 es un número real. Por tanto, hay un mínimo relativo en el punto, en la x igual a 1, aquí. Mínimo relativo es, sería el 1, y ahora la f de 1, que la teníamos aquí, que salía 0. Entonces, a la pregunta, abscisa donde se obtiene y valor que alcanza, extremo. De los extremos hemos encontrado un mínimo relativo, que es este, el punto 1, 0. Esta es la abscisa donde se obtiene el mínimo, y el valor que alcanza el mínimo es este, es el 0. ¿Vale? Pues ya está hecho el apartado A. Ahora, el apartado B es lo que os digo, que se refiere a lo que os he explicado esta mañana, al área de la región que determina la gráfica de una función, el eje X y dos rectas, X igual a A, X igual a B. En este caso X igual a 1, X igual a E. Pues vamos a verlo. Ya que hemos hecho el apartado anterior, podemos hacer un esbozo de la gráfica de la función, puesto que ya hemos hecho crecimiento y decrecimiento. Entonces sabemos que la función tiene un mínimo relativo en el punto 1, 0 era. Entonces si este es el 0, aquí está el 0, aquí está el 1, por ejemplo, este sería el punto 1, 0. Y aquí había un mínimo relativo, hemos dicho. Entonces, si es un mínimo, es algo así, ¿no? La función hará algo así. Porque aquí en el punto 1, 0 hay un mínimo. Bien, me piden calcular el área. Esta sería la función f de x igual al logaritmo de x al cuadrado. La recta, la función, la recta y igual a 0, que es el eje x, y las rectas x igual a 1 y x igual a e. X igual a 1 es esta. Y la recta x igual a e vale 2,7, si esto es 1, 2, 3, pues 2,7 por aquí, más o menos. Esta sería la x igual a e. Bueno, pues me están hablando que calcule el área esa que tengo ahí dibujada. Según os he dicho esta mañana, el área esa sería la integral entre este punto y este, 1 y e, de la función. Y la función vale logaritmo de x al cuadrado, diferencial de x. Si pongo un valor absoluto siempre está bien, pero no necesito ponerlo porque sé que la gráfica de esta función está por encima del eje x. Entonces sé que va a coincidir el área con la integral. Si estuviera por debajo del eje x sería menos la integral, ¿vale? Pues bien, el área es lo que valga esa integral. Para calcularla tendremos que hacer primero una primitiva de esa función, es decir, la integral indefinida. La integral del neperiano al cuadrado. ¿Cómo haremos esa integral? Pues por partes. No es racional, no es inmediata, pues por partes. U es el logaritmo al cuadrado. Y diferencial de v, lo que queda, diferencial de x. Esta función se deriva y la otra se integra. La derivada de esta, diferencial de v, es 2 logaritmo de x por 1 partido x, diferencial de x. Y la v
es la integral de diferencial de x, que es x, ¿vale? Entonces esta integral es u por v, yo os decía este por este, menos la integral, vaya, estoy sin rotulador, de este por este, 2 logaritmos de x partido x por x, y al final pongo diferencial de x. Esta x y esta se va, esto quedaría x neperiano de x al cuadrado. A ver, esto se pinta. X neperiano de x al cuadrado menos, saco el 2 fuera, integral del logaritmo de x diferencial de x. Para hacer esta, pues la vuelvo a hacer por partes, ¿vale? Vuelvo a llamar u al logaritmo de x, diferencial de v a diferencial de x. Esta la derivo, diferencial de v es 1 partido por x, diferencial de x. Y esta la integro, la integral diferencial de x es x. Bien. Entonces tenemos la integral que teníamos al principio, es x neperiano de x al cuadrado menos 2, y ahora esta, la integral del logaritmo de x, sería u por v, x neperiano de x menos la integral de este por este, que sería x por 1 partido x diferencial de x. Se va la x con la x y me sale x neperiano de x al cuadrado menos 2x logaritmo de x, menos por menos es más, este 2 multiplica, sería por 2, y la integral de diferencial de x es x más c. Esa es la integral indefinida de la función que estábamos haciendo, ¿vale? O dicho de otra manera, el conjunto de todas las primitivas de la función neperiano al cuadrado. Pues bien, para calcular la integral definida nos quedamos con una de las primitivas, es decir, consideramos la c igual a 0 y nos quedamos con esto. Ahora para calcular, la integral era entre 1 y e. Me quedo con una primitiva, considero siempre la que la c vale 0, con esta, x neperiano de x al cuadrado menos 2x neperiano de x más 2x. Y tengo entre los límites de integración 1 y e. Primero sustituyo por la e, después sustituiré por 1 y restaré el logaritmo de e más 2 por e. Y luego por 1 y resto. 1 logaritmo de 1 al cuadrado menos, que sería más, 2 por 1, logaritmo de 1, y ahora más, que sería menos, 2 por 1, 2. Vale. A ver, logaritmo neperiano tenéis en la calculadora, pero si no, el logaritmo neperiano es el logaritmo en base e de e. Eso vale 1, ya que esto elevado a esto tiene que ser lo de dentro. E elevado a 1 igual a 1, e. O sea que esto es 1. Esto es 1 y el logaritmo de 1 es 0. Esto es 0, esto es 0, por lo tanto esto sale e menos 2e más 2e. Esto es 0, hemos dicho, esto es 0 y esto es menos 2. Por lo tanto, esto quedaría e menos 2. Unidades cuadradas. Ya está. Y ese es el ejercicio. A ver, vamos a hacer ahora este otro ejercicio. Considera las funciones f y g. F es el logaritmo neperiano de x más 2. Si observáis, aquí viene en el dominio de definición desde el menos 2 al infinito. ¿Por qué pone eso? Porque para que exista la función logaritmo neperiano, lo que hay dentro tiene que ser positivo. Entonces, si tú pones x más 2 tiene que ser mayor que 0, pues x tiene que ser mayor que menos 2. Por eso pone de menos 2 a infinito, x mayor que menos 2, para que tenga sentido ese logaritmo, ¿vale?
Y ahora la función g es de r en r, porque g de x está definida de este modo. ¿Esto qué es? Esto es un polinomio de primer grado, porque si vosotros hacéis las operaciones, 1/2 por x menos 3/2, o sea, un número por x más o menos otro número, es un polinomio de primer grado. Y eso, la función polinómica de grado 1, cuando la pintes, esto es una recta. ¿Vale? O sea que solo se le dan un par de valores y ya se representa la recta. Esboza el recinto que determinan la gráfica de f, la de g y las rectas x igual a 1 y x igual a 3. Te dicen que no es necesario calcular los puntos de corte entre las dos gráficas. Si te dicen eso es que posiblemente al intentar resolver el sistema para hacer los puntos de corte de las dos gráficas te sale alguna ecuación que probablemente no sepas resolver. Por eso te dicen que no lo hagas, ¿vale? Si ponen que no lo hagas, no lo hacemos, ¿bien? Entonces, vamos a dibujar aproximadamente el recinto al que se refieren, el que limitan estas dos gráficas, pero con las rectas x igual a 1 y x igual a 3. Y después determinar el área de ese recinto. Venga, pues vamos a ello. Voy a buscar los puntos donde corta, puntos de corte de f con el eje x. Con el eje x. Eso sí. Para ello habría que resolver el sistema que forma la ecuación de la función f y ahora la ecuación del eje x. El eje x es y igual a 0. Y igual a 0. O sea, logaritmo de x más 2 es igual a 0. El logaritmo neperiano sabemos que es el logaritmo en base e. ¿De acuerdo? Y la definición de logaritmo es que la base elevada al resultado, e elevado a 0, es igual a lo de dentro, a x más 2. De ahí despejamos la x será e elevado a 0, que es 1, menos 2. Y entonces sale la x igual a menos 1. Bien, entonces para dibujar esa función, para hacer un esbozo de esa función, tenemos que considerar la x igual a menos 1, que es donde corta al eje x. Estos son los ejes y hemos dicho que cortan el menos 1. Este sería el menos 1, este es el menos 2. Y la función, la f, está definida de ahí para adelante, del menos 2 para adelante. Aquí no hay función f, ¿vale? Corta aquí, al eje de las x, corta ahí. Entonces lo que tenéis es que darle un valor para este lado y otro valor para este lado, simplemente. Bueno, si queréis hacer, para saber si es creciente o decreciente la función f, para dibujarla mejor, pues también podéis hacerlo. Pero vamos, con que le dierais un valor es más que suficiente, ¿eh? Pero bueno, mira, vamos a hacerlo bien y así lo hacemos parecido al ejercicio que hemos hecho antes. Y repasamos el crecimiento y el decrecimiento. ¿Cómo haríamos el crecimiento de esa función? Pues haríamos la f', que es la derivada de esto. Derivada 1 partido por la función, por la derivada de dentro, que es 1. Bien. Igualaríamos a 0 numerador y denominador. El numerador no lo podemos igualar a 0, no sale nada. Y de igualar esto a 0, si lo igualo a 0, me sale la x igual a menos 2. Entonces consideraría el menos infinito infinito y el menos 2. ¿Vale? Bueno, aquí hemos dicho que la función no existe, por lo tanto, solo tengo que considerar de menos 2 a infinito. La f'. Le doy cualquier valor, por ejemplo, de menos 2 al infinito, el 0, y me sale positivo. Si la f' es positiva, la función es creciente, ¿vale? Si la función es siempre creciente y tiene que pasar por aquí, pues la función hace algo así, ¿eh? Bien, no le queda más remedio que ser una cosa así. Ya tenemos el esbozo de la función f, ¿vale? La función g dijimos que era una línea recta, ¿vale? G de x, ahí la tenemos. Entonces, para pintar una recta, esto me parece que era un 3, se le da una tabla de valores y ya está. G de x es 1/2 por x menos 3. Le doy a la x pues cualquier valor.
como esto había que dibujarlo entre... era calcular el área entre la x igual a 1 y la x igual a 3. Entonces, como ahí puedo darle los valores que yo quiera, le voy a dar a la x el valor 1 y a la x el valor 3. ¿Vale? Puedo darle los valores que quiera. Entonces aquí me queda un medio, 1 menos 3 sería menos 2, sale menos 1. Entonces tengo el punto 1 menos 1. Si le doy el valor 3, 3 menos 3, 0, así. El 3, 0. Entonces, pinto ese par de puntos para x igual a 1, la y vale menos 1. Ahí. Y para x igual a 3, 1, 2, 3, 0. Aquí está ese punto. Bueno, pues unimos esos puntos. Bueno, por ahí la f de x es logaritmo de x más 2. Y la g de x es 1 medio x menos 3. Ya está. Esta iría por aquí. Esta es una recta, entonces terminarán cortándose por ahí. Pero bueno, esta era la f y esta es la g. Bien, me piden, me hablan de las rectas x igual a 1. Esta es la x igual a 1, es esta recta. Siempre verticales. Esta es la recta x igual a 1. Y la recta x igual a 3 es esta. ¿Vale? Este es el 1, este es el 3. Esta es la recta x igual a 3. Entonces, me están hablando del recinto que limitan las gráficas de f, g y las rectas x igual a 1 y x igual a 3. O sea, me están hablando de este recinto. ¿Vale? Ese sería el apartado A. Ahora el apartado B es que calcule el área de ese recinto. Si observáis, esto lo puedo poner así. Voy a pensar solo en la f, ¿vale? Voy a dibujar solo la f. La f está así. Este es el 1. Este era el 3. Y esta es la f, hemos dicho. Bueno, pues si yo hago la integral entre 1 y 3 de la f de x diferencial de x, obtendría el área de esta región, ¿verdad? O sea que me saldría esto. Bien, me falta este trocito de aquí abajo, ¿vale? Pero no os dais cuenta que ese trocito vamos a pintar ahora solo la otra. Esto es el eje Y, el eje X, y la recta pasaba por el 1 menos 1 y por el 3, 0. ¿Veis por aquí? Esta era la recta, que es la función g. Si yo hago, este es el 1 y este es el 3, la x igual a 1, la x igual a 3. Si yo hago la integral entre 1 y 3 de la función g, diferencial de x, si hago esa integral me va a salir negativo porque está por debajo del eje x. O bien le pongo aquí un valor absoluto o le pongo un signo menos delante. Y si le pongo un signo menos delante tendríamos este área. Ese área voy a poner área sub 2. Este cachito de abajo. Esto. El área sub 2 sería esto. ¿Vale? Esto sería el área sub 1, la de arriba. ¿Vale? Esta de aquí. Y entonces el área que me pedían es esto más esto. ¿Vale? O sea, no sé si os lo habéis enterado. He hecho esto. En realidad he hecho esto. Esta era la función f. Este era el 1 y este era el 3. Si hago la integral entre 1 y 3 de la función f, estoy calculando este área. ¿Vale? Y si después hago la integral entre 1 y 3 de la función g y le pongo un signo menos delante, estaría calculando este área. Entonces, sumando las dos, tendría el área del recinto que me han pedido. Por tanto, mañana pasado
os voy a explicar cómo se calcula el área que determinan dos funciones, dos curvas. Y entonces este ejercicio se podría hacer de otra forma. Pero ahora, con lo que os he explicado esta mañana, se puede hacer así. El área que me piden, hemos dicho que es la integral entre 1 y 3 de f menos la integral entre 1 y 3 de g. ¿Vale? Esto ya es muy sencillo. Para hacer esta integral, la f era logaritmo neperiano de x más 2. Hay que empezar haciendo la integral indefinida, esta integral. Por partes le llamo u al logaritmo y diferencial de v a diferencial de x. Esta la derivo y me sale 1 partido por x más 2. Y esta la integro y tendríamos x. Entonces esto es u por v, x logaritmo de x más 2, menos la integral de este por este. X partido x más 2. ¿Vale? Ahora esta es una integral racional. Aquí hemos dicho que el área es la integral entre 1 y 3 de f menos integral entre 1 y 3 de g. Estoy haciendo la de f, ¿vale? Bueno, llego a esta integral. Esa es una integral racional que tiene el mismo grado arriba que abajo. Divido x entre x más 2. A 1, esto sería menos x, este por este 2 se ponía menos 2, se va eso y queda menos 2. El dividendo es igual al divisor por cociente más resto. Ahora se divide entre el divisor y esto se va. Podéis aprenderos si queréis que el dividendo partido por el divisor es igual al cociente más el resto partido por el divisor. El dividendo es la x partido por el divisor, que es x más 2, es igual al cociente, que es el 1, más el resto, que es menos 2, partido por el divisor, que es x más 2. Bien, estas son las integrales racionales, en las que el grado del de arriba es mayor o igual que el grado del de abajo, que se empieza haciendo la división. Esta integral, que es la que teníamos que hacer, es igual a esta más esta. ¿Vale? La integral de 1 diferencial de x, la integral de diferencial de x, que es x, menos, saco el 2 y me queda integral de diferencial de x partido por x más 2. Esto es como si fuera t. La derivada está arriba. Entonces esa es logaritmo neperiano del denominador. Esto es x menos 2 por el logaritmo neperiano de x más 2, más c. Esa es la integral indefinida del logaritmo de x más 2, ¿vale? Como teníamos que calcular, estábamos calculando la integral entre 1 y 3 de esa, del logaritmo de x más 2, pues cogemos una primitiva, como siempre os digo, consideramos c igual a 0 y cogemos esto, x menos 2 logaritmo neperiano de x más 2. ¿Vale? Bueno, esto era... un segundo, que esta era... esta. Perdón, que esta era esta. Pero la que yo estaba haciendo era una por partes. Vamos a ver, este es el resultado. En vez de poner ahí más c, voy a poner más k. Más k. Y esto era el resultado de la integral racional. Pero yo estaba haciendo esta. ¿Vale? No os olvidéis. Empezamos a hacer esta integral indefinida, ¿bien? Que era por partes. Esto por esto, menos la integral de esto por esto. Y aquí tenía que hacer una racional, que es la que acabo de calcular, ¿vale? Pero yo estaba haciendo esta. El resultado de esta era x por el logaritmo de x más 2 menos esto, que sería menos x más 2 por el logaritmo de x más 2. Y aquí ya pongo la constante, la c. Esta era
esta sí es la integral indefinida correspondiente a esta. ¿Vale? Antes me he confundido. La que estaba diciendo era la racional, pero no esta. ¿Vale? Ahora sí. La integral indefinida esta vale eso. Entonces, para hacer la integral definida, como siempre, aplicamos la regla de Barrow. Para aplicar la regla de Barrow, cogemos una primitiva, que siempre cojo la c igual a 0 y me quedo con esta parte. Y me sale x neperiano de x más 2 menos x más 2 neperiano de x más 2, porque considero la c igual a 0, entre 1 y 3. Eso significa que primero sustituyo la x por 3, menos 3 más 2 logaritmo de 3,5. Ahora tengo que sustituir la x por 1 y restar. Menos 1 logaritmo de 1 y 2, 3. Esto sería más 1 menos 2 logaritmo de 1 y 2, 3. ¿Vale? Bueno, logaritmos de 5 tengo aquí y aquí. 3 logaritmos de 5 más 2 logaritmos de 5 sería 5 veces el logaritmo de 5. Lo que he hecho ha sido sacar factor común aquí, el logaritmo de 5. 3 más 2, 5. Ahora el logaritmo de 3 tengo menos 1 y menos 2. Entonces serían menos 3 veces el logaritmo de 3. Y por último, los numeritos que están sueltos, este y este. Y sale menos 2. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo hecha la primera integral, la que era el área sub 1 que le llamé. ¿Vale? A todo esto, eso serán unidades cuadradas porque es un área. Unidades cuadradas. Y ahora nos falta por hacer el otro trocito, el área de abajo, que era el de la otra función, de la función g, que era la recta. ¿Vale? Entonces, eso ya es más sencillo. Tenemos esta integral, tenemos que hacer la integral de 1/2 de x menos 3, diferencial de x. El 1/2 lo saco fuera, integral de x menos 3, diferencial de x. Ahora separamos 1/2 y ahora tendríamos que hacer la integral de x diferencial de x menos la integral de 3 diferencial de x. El 1/2 multiplica todo y ahora la integral de x, que es x cuadrado partido por 2, menos 3, integral diferencial de x, que es x, más una constante, por ejemplo, h. ¿Vale? Bueno, pues ahora la integral que teníamos que calcular era la integral entre 1 y 3 de esto. La integral entre 1 y 3 de esta función, tendríamos que coger una primitiva, como siempre, considero la h igual a 0 y cojo esta primitiva. Y me quedaría x cuadrado partido por 4 menos 3 medios de x. He considerado la h igual a 0 entre 1 y 3. Estoy aplicando la regla de Barrow, como siempre, porque la función que hay aquí dentro es continua en el intervalo de integración. Por eso puedo aplicar la regla de Barrow. Y ahora sustituyo primero por 3 y después por 1 y resto. 3 por 3, 9, partido por 4, menos 3 por 3, 9 medios. Ahora sustituyo por 1, menos 1/4, más 3 medios. Bueno, pues voy a operar este con este, como tiene el mismo denominador, 9 menos 1, 8, 8 cuartos, y este con este. Este con este, como tiene el mismo denominador, menos 9 más, sería menos 6 medios. 8 entre 4 son 2, y estos son 3, y esto sale menos 1. ¿Por qué sale menos 1?
porque esto estaba, el dibujo, este era el área sub 2, que estaba por debajo del eje X. Por eso al hacer la integral sale negativo, ¿eh? Por eso aquí le puse un menos delante, para que me dé positivo el área sub 2. Y entonces el área total que me pedían es el área sub 1, que es la que tengo aquí, de los logaritmos, esto, el área total sería el área sub 1, que es esta, menos 3 logaritmo de 3 menos 2, y a eso le tengo que restar menos esta, menos 1, que sería más 1. El numerito y el numerito los opero, menos 2 más 1 es menos 1, entonces me queda menos 1 más 5 logaritmo de 5 menos 3 logaritmo de 3. Y esto, unidades cuadradas, es lo que me pide el ejercicio. ¿Queréis darle a la calculadora? Pues salen números decimales y ya está. Pero a mí me gusta más así, porque es más exacto el resultado. Pues ya está. A ver otro del mismo estilo. Sea la función f dada por f de x igual a x por e elevado a menos x cuadrado. Esta está definida de r en r, o sea que en principio la x puede valer cualquier número real, desde menos infinito a infinito. Calcula los puntos de corte de la gráfica de f con los ejes coordenados y los extremos relativos de la función, abscisas en los que se obtienen y valores que alcanzan. Aunque no nos piden los máximos y los mínimos, lo que no nos piden es los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Si te resulta más fácil, lo haces y ya no tienes que hacer la segunda derivada para comprobar lo de si es máximo o mínimo. Vaya, que esto podéis hacer si queréis. Crecimiento y decrecimiento, aunque no lo pidan, o no hacerlo, porque aquí lo que están pidiendo son los extremos relativos, nada más. Voy a hacer esta vez solo los extremos relativos, sin el crecimiento y el decrecimiento, ¿vale? Y así os lo recuerdo. Para hacer los extremos relativos, tengo que igualar a cero la primera derivada, pero luego sustituir lo que me salga ahí en la segunda derivada. Y si es positivo, es mínimo, y si es negativo, es máximo. Bueno, voy haciéndolo. O sea, para hacer los extremos relativos, sin hacer el crecimiento y el decrecimiento, necesitamos las dos derivadas, la primera y la segunda. La primera la igualamos a cero, despejamos la x, y luego lo que nos salga lo sustituimos en la segunda derivada. Entonces voy a hacer las dos, la f' y la f segunda. A ver, f' es un producto. Regla del producto. La derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es la x, por la derivada del segundo. La derivada de e elevado a algo es e elevado a algo por la derivada del exponente. Regla de la cadena. Es decir, e elevado a menos x cuadrado por la derivada del exponente, que sería menos 2x. En la exponencial siempre decía que sacarais factor común. Saco factor común la e elevado a menos x cuadrado. Aquí multiplica a 1 y aquí, ¿a quién multiplica la e? Pues multiplica a este por este, es decir, a menos 2x por x, x cuadrado. ¿Vale? Esta sería la primera derivada. A ver, f segunda, otra vez tengo un producto, aplico la regla del producto, la derivada del primero, derivada de elevado a algo, e elevado a algo, por la derivada del exponente. Esa es la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada de 1 es 0 y la de este menos 4x. Bueno, saco de nuevo factor común la e elevado a menos x cuadrado. Aquí, en el primer término, la e multiplica a esto por esto, es decir, este por este y este por este. O sea, menos 2x y esto por esto sería más 2 por 2, 4x al cubo. ¿Vale?
Y ahora, en este término, si saco factor común la e, que es lo que he hecho, me queda menos 4x. Por lo tanto, me sale e elevado a menos x cuadrado, y ahora 4x al cubo menos 6x. Bien, voy a poner lo que me ha salido la segunda derivada. La segunda derivada me ha salido e elevado a menos x cuadrado por... Aquí puedo sacar la x factor común, x, y dentro dejo 4x al cuadrado menos 6. ¿Vale? Pues ya está. Ahí tengo ya la f' y la f segunda. Tenía que calcular los extremos de la función, los extremos relativos. Para ello, la f' la tengo que igualar a 0. La f' la igualamos a 0. Entonces, un producto de dos factores igualado a 0 se iguala a 0 cada factor por separado. Este no se puede porque la función exponencial siempre es distinta de 0. La función exponencial siempre es positiva. Y el otro, 1 menos 2x cuadrado igual a 0, de aquí despejo, y obtengo 2x cuadrado es igual a 1, x cuadrado igual a 1 medio, y entonces x es más o menos 1 partido raíz de 2. La raíz de 1 medio, vaya. La raíz del de arriba es la raíz del de abajo, la raíz de 1 es 1, la raíz de 2, raíz de 2. Bien, pues entonces ahí es donde están los posibles máximos o mínimos. En la x igual a menos 1 partido raíz de 2 y en 1 partido raíz de 2. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues esto se sustituye en la segunda derivada. Se hace f segunda de 1 partido raíz de 2, que quedaría aquí, la f segunda, e elevado a menos la x al cuadrado. Esto al cuadrado es 1 partido por la raíz al cuadrado es 2, por 1 partido raíz de 2, por 4 por 1 partido raíz de 2 al cuadrado es 1 medio, menos 6. Bueno, pues esto sale, la e siempre positivo. Esto es positivo, y esto sería 4 entre 2 son 2, 2 menos 6 menos 4, es negativo. Menos por más y por más es menos. Esto sale negativo. Si eso es negativo, significa que esto es un máximo. Entonces, un máximo sería el máximo por salir negativo, y si saliera positivo era un mínimo. El máximo estaría en 1 partido raíz de 2, y la segunda coordenada siempre es f de la primera coordenada. No f' ni f segunda, f. Nos vamos a la f y nos quedaría 1 partido raíz de 2 por e elevado a menos esto al cuadrado. Y esto al cuadrado es 1 al cuadrado es 1 y esto al cuadrado es 2. ¿Vale? Hay un máximo ahí. Esta es la cisa donde está el máximo y este es el valor que alcanza. Siempre la primera coordenada es la cisa y la segunda coordenada el valor que alcanza el máximo. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo que hemos hecho con el 1 partido raíz de 2 tenemos que hacer con el menos 1 partido raíz de 2. Sustituirlo en la segunda derivada. Y nos quedaría, aquí nos quedaría igual, aquí nos quedaría con un menos, aquí se quedaría, esto es x cuadrado, se queda igual y esto lo mismo. Entonces queda esto positivo, la e elevado a algo es positivo, esto negativo y esto negativo, pues menos por menos, más por más, más. O sea que ahora sale mayor que 0, ¿vale? Si sale mayor que 0 significa que es un mínimo. Entonces, mínimo es para la x igual a menos 1 partido raíz de 2 y la f de menos 1 partido raíz de 2. Esto sale menos 1 partido raíz de 2 y la segunda coordenada es igual pero con un menos. Sale, a ver, el mínimo lo voy a poner aquí. A ver, nos ha salido el máximo, es 1 partido raíz de 2 y e elevado a menos 1 medio partido por raíz de 2.
Y el mínimo, pues menos 1 partido raíz de 2. Y al sustituir sale aquí un menos. Menos e elevado a menos 1/2 partido por raíz de 2. ¿Vale? Estaría hecho ya el apartado primero, el apartado A. Ahora, para hacer el apartado B, a ver cómo es. Determina el valor de A siendo A un número positivo de manera que sea un cuarto el área del recinto determinado por la gráfica de la función en el intervalo 0A y el eje de abscisa. O sea, cuando te dicen en el intervalo 0A es como si te dijeran el área del recinto determinado por la gráfica de la función, el eje de abscisas y las rectas x igual a 0 y x igual a A, ¿vale? Cuando te digan en el intervalo tal, es lo mismo que si te dijeran las rectas x igual a 0 y x igual a A, ¿vale? Vamos a ver. A ver, ahora vamos a hacer un esbozo de la función. Tenemos un máximo y un mínimo. El máximo está en el punto este, esto es 0 con algo. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí estaría el 1 partido raíz de 2. Y por aquí estaría el menos 1 partido raíz de 2. La f de este es positivo, está por aquí. Y la f del otro es el mismo número pero negativo, por aquí. Positivo lo pinto por encima, si es negativo por debajo, ¿vale? Y ahora aquí tiene que haber, hemos dicho, un máximo, ahí hay un máximo, y aquí hay un mínimo, ¿vale? No sé si la función, sí, la función pasa por el punto 0, 0. Creo que no he hecho los cortes con los ejes, pero está claro. Si hago con el eje de las x, para hacer corte de la función con el eje de las x, tengo que poner y igual a esto y igual a 0. O sea, tengo que poner x por e elevado a menos x cuadrado igual a 0. Un producto igualado a 0 se iguala a cada factor. Este no se puede porque la e siempre es distinto de 0. Entonces sale x igual a 0. Sale el punto 0, 0. Si hago el corte con el otro eje, tendría que hacer, si esta es la función, el otro eje es x igual a 0, es el eje y. Entonces me quedaría y igual, sustituyo la x por 0, 0 por e elevado a 0. Entonces 1, 1 por 0 es 0. Sale el punto 0, 0. Son los cortes con los ejes, con el eje x y con el eje y, están en el punto 0, 0. Bueno, pues la función es algo así. Y me hablan del área del recinto que limita la gráfica de la función, el eje x en el intervalo 0a, siendo la a un número positivo. Si la a es un número positivo, pues no sé si estará más pequeño que este o más grande que este, da igual. La verdad es que da lo mismo. Voy a poner ahí la a, pero si la pones aquí, es lo mismo, ¿vale? Este es el 0. Entonces, la recta x igual a 0 es esta, x igual a es esta, y el área que me están diciendo es este área, la que determina la gráfica de la función, el eje x y el intervalo 0a, o las rectas x igual a 0 y x igual a a, ¿vale? Este área me dicen que vale un cuarto, creo que era un cuarto, ¿no? Sí, ponía que ese área tenía que valer un cuarto. Bueno, pues ese área es la integral entre 0 y a de la función. La función es x por e elevado a menos x cuadrado. Y eso tiene que ser igual a un cuarto, ¿vale? Pues ahora hacemos esa integral y después lo igualamos a un cuarto y de ahí despejamos la a. ¿Cómo hacemos esa integral? Pues primero la integral indefinida de x por e elevado a menos x cuadrado, diferencial de x. Si observáis, esa función, ¿cuánto es su derivada? La derivada de menos x cuadrado es menos 2x, ¿no? La x la tenemos. Podríamos poner un menos 2 aquí, pero claro, eso me lo acabo de inventar. Pues pongo aquí para compensar 1 partido por menos 2. No he puesto nada, ¿no? Porque esto se anula con esto. Y de esta manera tengo aquí la derivada del exponente. Con lo cual es como si tuviéramos e elevado a una función
y ahora tuviera aquí, la f'. Cuando esto pasa, aplicando las integrales inmediatas, la integral de e elevado a algo es e elevado a algo. Entonces, aquí sería e elevado a f de x. Por lo tanto, esa integral es el número que hemos puesto delante, el menos 1/2. Y ahora esta integral se ajusta a este modelo, ¿vale? Y el resultado sería e elevada a la función a menos x cuadrado. Si no tuviéramos aquí esta derivada, no sería verdad que la integral de e elevado a esto es e elevado a esto. Tenemos que tener ahí en el integrando la derivada del exponente, si no, no podríamos afirmar aquello. Bueno, pues esta es la integral indefinida. Cogemos, como siempre, para hacer esto, para hacer esta integral, aplicamos la regla de Barrow. Para ello cogemos una primitiva de esta función, que cojo con la c igual a 0, cojo esa primitiva, menos 1 partido por 2 e elevado a menos x cuadrado, y la tengo que entre los límites de integración 0a. Luego eso lo tendré que igualar a 1/4. Primero tengo que sustituir la x por a y después por 0 y restar. Entonces me queda menos 1/2 de e elevado a menos a cuadrado, y ahora por 0, menos y menos más 1/2 e elevado a 0. Esto es igual a 1/4. Bueno, pues sigo. Entonces tenemos menos 1 partido por 2 e elevado a menos a al cuadrado, y e elevado a 0 es 1, 1 por 1/2, 1/2, más 1/2 es igual a 1/4. Bueno, pues voy a hacer el común denominador, ¿no? Esto es menos 1/2 menos esto partido por 2. Mínimo común múltiplo. Voy a reducir a común denominador. El mínimo común múltiplo de todas las fracciones sería 4. El mínimo común múltiplo es 4. 4 entre 2 es 2. Por lo de arriba, pues quedaría esto. Más 4 entre 2 es 2, por 1, 2, es igual. 4 entre 4, 1, ¿vale? Entonces menos 2 por e elevado a menos a cuadrado es, este 2 lo paso para allá. 1 menos 2 menos 1. Ahora quito los signos menos. Como tengo que despejar la a, dejo esto solo, es igual a 1 partido por 2. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahora, si tengo que despejar algo que está en el exponente, tengo que poner en los dos lados logaritmo en base este número, ¿vale? Entonces tengo que poner logaritmo en base e en los dos lados. Logaritmo en base e de 1/2. ¿Por qué? Para que me quede logaritmo en base e de e elevado a algo, el resultado es el exponente. Cuando la base del logaritmo coincide con la base de la exponencial, el resultado es el exponente. Entonces, menos a cuadrado es igual a 1/2. Esto sería menos a cuadrado, pero esto es el logaritmo en base e, que es el logaritmo neperiano de 1/2. De 1/2, sí, pero no. De todas maneras, porque entonces a cuadrado sería ahora menos logaritmo neperiano de 1/2. Y esto es, vamos a ver, esto sería menos. Logaritmo neperiano de 1/2 es logaritmo del de arriba menos logaritmo del de abajo. Sí, espera. Espera que voy bien, creo. Que sí que voy bien. Esto es logaritmo de 1 es 0. Sí, voy bien. Y menos es menos más, y el logaritmo neperiano de 2. Ahora sí. A cuadrado es menos esto, que sale al final positivo, sí. Y entonces, si a cuadrado es igual al logaritmo neperiano de 2, la a es la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de 2. Eso sí. Y este es el resultado. Es que estaba aquí despistado. Pero no es que me haya salido positivo, está bien.